En este video hablaremos de los tipos de cromosomas, los síndromes y la clasificación de los síndromes. Entonces comencemos con el tipo de cromosomas. Recordemos que los cromosomas son estructuras que contienen la información genética de un organismo y están formados por ADN y proteínas. Estos se encuentran en el núcleo de las células. Los cromosomas se pueden clasificar de diferentes maneras, por ejemplo, según su estructura, funciones y ubicación de la célula. Entonces, comencemos con la ubicación del centrómero. Entonces, el centrómero es una región de los cromosomas que van a contener proteína y ADN y van a ser muy importantes durante la división celular, ya que es el sitio al que se une el uso mitótico. Entonces, según la ubicación de los centrómeros, los cromosomas se pueden clasificar de 4 tipos, empezando con los metacéntricos. El centrómero se va a encontrar en el centro del cromosoma, por lo que los dos brazos van a ser de igual longitud. En el siguiente cromosoma, que es el submetacéntrico, el centrómero se va a encontrar desplazado hacia un extremo del cromosoma, por lo que uno de los brazos va a ser más largo que el otro. Y en el tercer cromosoma hablaremos de los acrocéntricos. El centrómero aquí se va a encontrar muy desplazado hacia el extremo del cromosoma, por lo que el otro brazo va a ser muy pequeño y apenas visible. Y en los telocéntricos, el centrómero se va a encontrar en el extremo del cromosoma, por lo que su cromosoma tiene un solo brazo. Ahora mencionaré algunas de sus características de estos 4 cromosomas. En los metacéntricos son los más estables y los que se dividen de forma más equitativa durante la mitosis. También son importantes para la herencia, ya que estos permiten que los genes se transmitan de padres a hijos de forma precisa. Ahora mencionaré sobre los submetacéntricos. Ellos también se dividen de forma equitativa durante la mitosis, pero son más propensos a sufrir errores que los metacéntricos. En cambio, los acrocéntricos son los más propensos a sufrir errores durante la mitosis y los telocéntricos son los menos comunes en los seres humanos y se encuentran en el cromosoma Y, que va a determinar el sexo masculino. Ahora hablemos sobre la función. Los cromosomas se pueden clasificar de 2 tipos según su función: los cromosomas autosómicos y los cromosomas sexuales. Los cromosomas autosómicos son los que son los que determinan las características físicas y fisiológicas de los individuos, a excepción del sexo. Los humanos tienen 22 pares de cromosomas autosómicos. Y ahora hablemos sobre los cromosomas sexuales. Estos son los que van a determinar el sexo de los individuos. Los humanos tienen un par de cromosomas sexuales. En los hombres, el par de cromosomas sexuales es XY y el de las mujeres es XX. Ahora mencionemos los cromosomas. La clasificación tiene 2 tipos según la célula, en la que se van a encontrar los cromosomas procariota y los cromosomas eucariota. Los cromosomas procariotas son los que se van a encontrar en las células procariotas, como las bacterias, que por ejemplo son circulares y están formados por solo una molécula de ADN. Y ahora, bueno, en los cromosomas de eucariota son los que se encuentran en las células eucariotas, dicho el nombre, como las células de los animales y vegetales. Y estas son células lineales que están formadas por varias moléculas de ADN. Continuando con la exposición, nosotros vamos a exponer sobre los síndromes genéticos. Bueno, vamos a exponer sobre los síndromes genéticos no comunes, porque los comunes ya los pusieron. Lo hemos dividido en 5 partes. Tenemos al síndrome con facies y características y malformaciones en los miembros. Tenemos los síndromes de crecimiento. Tenemos los síndromes con déficit de crecimiento prenatal, fenotipo característico. Tenemos los síndromes neuroectodérmicos y los síndromes con facies y características. A continuación pasemos al síndrome de Rubinstein. Es un síndrome también conocido como pulgares anchos. Los síntomas: tiene retraso cognitivo, paladar arqueado, eh, pulgar arqueado, hipotimia muscular, talla baja y la cabeza tiene un menor tamaño que lo normal, ¿no? Causas: se debe a la mutación genética del gen CBP.
o el gen de la proteína de la unión CREP y el gen EP300. Pérdida de fragmentos de ADN, cambios en la información genética de los cromosomas. Incidencia: 1 de cada 125.000 nacen con esta enfermedad. Afecta a hombres y mujeres. Ya tenemos el síndrome de Cornelia-Lange. Causas. El gen que causa el síndrome en el 50% de los casos se ha localizado en el brazo corto del cromosoma 5, posición 13.1. Síntomas: bajo crecimiento después del nacimiento, retraso en el desarrollo intelectual y usualmente leves y severos. Tenemos anormalidades en el esqueleto, pueden nacer sin brazos, sin piernas, sin manos, cejas gruesas, bien pobladas y pestañas largas. Tratamiento: medicamentos para controlar las convulsiones. En algunos casos se necesita cirugía para corregir esas malformaciones, problemas gastrointestinales, terapias del lenguaje, ocupacionales y físicas, etc. El síndrome de Beckin-Windey está causada por la alteración de los cromosomas 11. Síntomas: elevado peso en el momento de nacimiento, órganos de mayor tamaño, ojos de gran tamaño, cuando nacen con una lengua de gran tamaño, hipoglucemia. Tratamiento: los bebés con hipoglucemia son tratados en una vía intravenosa. Ya, la mayoría de los niños desarrollan tumores a partir de los 2 años. También se necesita cirugía para poder corregir esa lengua de gran tamaño. Pasemos al síndrome de Sotos. Se sobreentiende y se sabe que 1 de 14.000 nacimientos nace un niño con esta enfermedad. Tiene hipotiroidismo, que es ojos separados, tenemos macrocefalia, esos son los síntomas, apariencia facial distintiva, trastornos de conducta y discapacidad intelectual, leve o grave. Tenemos causas. El síndrome Sotos es causado por el 95% de los casos por mutaciones microelecciones del NSD1. Otro tipo de alteración genética está asociada al gen APC2. Ya. Pasemos al síndrome de Noan. El síndrome de Noan es una condición genética por mutaciones. El gen es el PTP11. Características faciales: cara triangular, ojos muy separados, párpados caídos, ojos azules o verdes, cuello ancho. Ellos se caracterizan por ser talla baja. Tienen problemas de cardiopatía, retraso psicomotor leve, malformaciones renales, defectos de coagulación. No se recomienda el uso de aspirina para estos pacientes. Se necesitan de médicos especialistas para que ellos determinen la calidad de vida del paciente. Ahora tenemos el síndrome de Seckel, más conocido como el enanismo de cabeza de pájaros. 1 de cada 10.000 nacen con esa enfermedad. Esto se debe a la anomalía del cromosoma del gen CEP152. Ya, cuadro clínico. Nacen con bajo peso, enanismo proporcional, retraso del crecimiento, inicio prenatal, microcefalia, nariz prominente y retraso mental. Tratamiento: esta enfermedad no tiene cura y también cuando se detecta a temprana se puede tratar, pero no tiene cura. También se necesitan de médicos especialistas para poder tratarlo y mejorar la calidad del paciente. Tenemos el síndrome de Sturcher. Es un síndrome neurocutáneo que causa problemas que afectan el cerebro, la columna vertebral y los nervios. 1 de cada 50.000 tienen esta enfermedad. La causa de las enfermedades Sturge-Weber es la mutación del gen GNAQ. Este gen afecta a los pequeños vasos sanguíneos, denominados capilares, y en algunas que no
y en algunos que no en toda la célula. Y esos pequeños bacilares provocan la formación de hemangiomas planos. Tratamiento. Se usan anticonvulsivos y fármacos para evitar esa enfermedad. Tenemos el síndrome de Nakawi-Kurokui. Se estima que 1 de cada 32.000 nacen con esta enfermedad. Ya, el gen KMT2 y el gen KDM6. Discapacidad intelectual, frecuencia en efectos cardíacos congénitos, anomalías esqueléticas, anomalías de la columna vertebral, rasgos faciales, manejo y tratamiento. Se necesita de médicos especialistas para poder mejorar la calidad del paciente, ¿no? Gracias. Y continuando con la exposición, ahora hablaremos acerca de la clasificación de los síndromes genéticos. Y bueno, en primer lugar hablaremos acerca de los trastornos cromosómicos. Estos son síndromes genéticos causados por la ausencia, duplicación o formación incorrecta de una parte de un cromosoma. Estos pueden provocar una gama de afecciones médicas y algunos de estos trastornos más comunes son el síndrome de Down, el síndrome de Turner y la trisomía 13 y 18. Asimismo, los trastornos cromosómicos no siempre son hereditarios. Pueden ser el resultado de un error de ADN en el esperma o en el óvulo. Y es posible que los niños que nacen con estas afecciones sean muy pequeños al nacer y tengan apariencias físicas diferentes, como rasgos faciales anormales. Y para detectar a tiempo estas enfermedades existen distintas pruebas, como las pruebas genéticas, la amniocentesis, ¿sí? Y el muestreo de vellosidades coriónicas. Continuando con la exposición, ahora les hablaré acerca de los defectos monogénitos. Y bueno, estas enfermedades son causadas por la mutación de un solo gen en la secuencia del ADN del individuo. Y estas enfermedades se caracterizan por afectar la calidad y la esperanza de vida de las personas que las sufren, por dar lugar a anomalías congénitas, como la discapacidad intelectual, sensorial o motora. Las enfermedades genéticas tienen un carácter hereditario y bueno, estas se transmiten de generación en generación. Y también en función de la enfermedad, la herencia puede ser dominante o recesiva. Esto quiere decir que los padres pueden ser únicamente portadores de la enfermedad, pero no pueden llegar a manifestarla. Y se clasifican de la siguiente manera. Enfermedades autosomáticas dominantes. Esto se da cuando solo se necesita un gen defectuoso para causar los síntomas de la enfermedad. Luego tenemos a las enfermedades autosomáticas recesivas. Y bueno, en este caso se necesitan dos copias del gen mutado en el genoma de la persona afectada, cuyos padres normalmente no padecen de la enfermedad, pero portan cada una sola copia del gen mutado, por lo que pueden transmitirlo a su descendencia. Luego tenemos la dominante ligado al cromosoma X. Esta se manifiesta en las mujeres que tienen una mutación en una de las copias del gen del cromosoma X y en los hombres que presentan el gen mutado en el único cromosoma X que tienen. Y ahora en el recesivo ligado al cromosoma X. En estos casos, aunque la mujer sea portadora del gen anómalo, no padecerá de la enfermedad, puesto que tiene un cromosoma normal X que lo va a contrarrestar. Y en cambio, cualquier hombre que tenga este gen anómalo, pues sufrirá de la enfermedad. Y bueno, ya para finalizar con la exposición, les hablaré acerca de las enfermedades multifactoriales. Estas también son llamadas poligénicas y son producidas por la combinación de múltiples factores ambientales y mutaciones en varios genes, generalmente de diferentes cromosomas. Algunos de los factores ambientales pueden afectar a este tipo de enfermedades. Son la edad, el sexo, los malos hábitos como fumar, la obesidad, el alcoholismo y estar en ambientes tóxicos. Y bueno, las enfermedades poligénicas no siguen un patrón de herencia mendeliano y a veces este es cuando hay un gen principal responsable de la enfermedad, se comportan como una herencia dominante con penetración incompleta. Y bueno, y algunas de las enfermedades crónicas más frecuentes son poligénicas. Y tenemos como, por ejemplo, la hipertensión arterial, la enfermedad del Alzheimer, la esquizofrenia, el asma, la diabetes y entre otros.